Bienvenidos a la primera clase de inglés. Soy el maestro Akinori Donde. ¿Han escuchado el dicho que dice, si te doy un pescado, te doy de comer un día, pero si te enseño a pescar, te enseño a sobrevivir? Bueno, digamos que el propósito de este video es algo parecido. Mi meta es darte unas herramientas y enseñarte a usarlas para que tú mismo puedas enseñarte el idioma, hablarlo y lo mejor de todo, que también vas a poder enseñárselo a otras personas, como sus hijos o sobrinos, amigos, etc. Ok, continuemos con la presentación para que yo les pueda explicar con claridad. El plan de clase es, vamos a hablar un poquito de lo que estoy compartiendo con ustedes, 3 videos de 3 profesores. Bueno, uno no es profesor, pero es un youtuber que tiene muy buenas ideas y no tienes que estar de acuerdo con ellas, pero es algo que me gustaría compartir. Ok, empecemos. El primero es el video de Prince EA, que dice I Just to the School System. Habla sobre cada persona teniendo una mente diferente, teniendo su propia personalidad. Llevando esto a cabo aprende uno personalmente a su manera y va a ser distinto de todos los demás. Por lo tanto, enseñar solo un método a través de una pantalla es un poco difícil enseñarte el inglés así, pero con la herramienta que te voy a dar, tú puedes buscar el método que mejor te convenga y aplicarlo. Yo te voy a compartir los métodos que dice el profesor um, Robert Guzman y también lo que dice la profesora Judy Thompson, y luego tú decides si es algo que a ti te conviene usar. En mi experiencia, a mí es algo que maestros de niño han usado estos métodos y han funcionado conmigo. Sí, yo se los voy a compartir porque lo he simplificado todo lo que han hecho estos profesores de YouTube y lo que yo he aprendido de las escuelas, en la universidad y en la experiencia enseñando en otras escuelas también. Ok. De tarea van a tener que buscar por 5 palabras. Más adelante van a entender exactamente qué significa todo esto. Y 5 palabras por cada vocal y del sonido. Se los voy a decir de antemano, son 2 sonidos por vocal, así que van a encontrar 5 por cada uno, son 50 en total, 25 y 25, y van a identificar cuántas sílabas tiene y en dónde de las sílabas va el acento, que también les voy a explicar cómo buscarlo. Ok, estoy considerando que no sabes nada del idioma y te voy a explicar cómo funcionan normalmente los idiomas. Cada idioma tiene sus 4 habilidades, que es escuchar, hablar, leer y escribir. Esa es la orden que normalmente uno aprende su primer idioma. Estas 4 habilidades son divididos en 2 grupos, que los llaman receptivo y productivo. En sí es lógica lo que está diciendo. Escuchar y leer te da información y hablar y escribir estás produciendo información. Nosotros vamos a estar trabajando mayoría del tiempo con escuchando, leyendo y hablando. Normalmente vamos a escuchar, hablar y leer si fuese tu primer idioma. Yo lo voy a cambiar en donde primero vas a aprender a leer y hablar y luego el listening va a venir. Y van a ver cómo sí funciona. Ok, la profesora Judy Thompson, que de hecho es una experta en el idioma, comparte con nosotros 3 secretos. Bueno, ella piensa que estos son las cosas más importantes para aprender o hablar el idioma.
Y dice que el primero es el acento, y este secreto es para los que están aprendiendo el inglés como un segundo idioma. El linking es para los nativos, que es lo que normalmente nosotros hacemos cuando hablamos. Juntamos las palabras para facilitar la pronunciación, y eso confunde a alguien que solo ha estudiado solo gramática. Y también tenemos lo que son las colocaciones y expresiones, que son un pequeño grupo de palabras que por ninguna razón van juntas y solo así pueden tener sentido lo que está diciendo esa frase. Um, Uno de los ejemplos que usa ella es la palabra fall in love, caer enamorado. No te caes y te enamoras, ¿verdad que no? Eso no es lo que está tratando de decir. Pero en el idioma inglés sí te pinta una imagen de lo que es el amor. Tal como en español, si te dicen enamoramiento o se enamoró, te va a pintar una imagen del amor. Tal vez sí, tal vez no. Bueno, continuemos. Dice ella que las palabras o las letras, perdón, y los sonidos no casan. Normalmente no tienen sentido. Ella no explica eso en su video, pero se les voy a explicar por qué. Y es literalmente por las vocales. Hay dos juntas. Bueno, luego les explicaré. Entonces ella usa estas, estas tres palabras, read, head y said, fonética. Está enseñando ella fonética en esta parte. Y dice que aunque son escritas distintas, cuando se pronuncian se escuchan idénticos, muy parecidos. Y que nosotros tenemos muchas palabras en el idioma que tienen eso, y no solamente eso, sino de que tienen también el mismo significado, o una sola palabra puede tener diferentes significados. Y eso es lo que también confunde a alguien que solo ha estudiado gramática cuando lo está escuchando en acción a toda velocidad de un nativo. Ok, ella usa una historia muy interesante de su familia que quiero para demostrar la importancia sobre el acento, que verdaderamente no necesitas saber cómo decir la palabra correctamente siempre y cuando esté cerca del sonido que tiene la palabra y le des el acento en el lugar correcto. Ella dice que para hacer eso tienes que darle cualidades específicas a las sílabas específicas. En este caso lo he hecho highlight para que puedan ver de que en esos, lo de medio es donde ella se está enfocando en darle la atención, en dar el acento, para que entiendan la historia que va a decir. Se los voy a decir. Dice que fue ella con su familia a un restaurante y sus dos niños se sentaron y estaban muy emocionados porque tenían muchas ganas de comer espagueti. Se acerca el mesero para pedir la orden y uno de ellos, tan emocionado, le dice, yo quiero spaghetti. Y el otro, que tampoco no sabe hablar, dice, yo también quiero spaghetti. Y el mesero entendió perfectamente que estos niños quisieron decir spaghetti, y cualquier otro nativo también hubiesen entendido que están diciendo o tratando de decir spaghetti. Hay un profesor francés que he visto en YouTube, exactamente no recuerdo cuál video y cómo se llama, pero él da también un ejemplo donde él está hablando con una persona y por dar el acento incorrecto en la palabra no pudieron entender lo que él quiso decir. En ese momento él usó la palabra awkward, que significa incómodo. Um, Él dijo awkward
En la primera pronunciación que yo dije, awkward, es donde estoy dando en esa primera sílaba el acento. Él se lo estaba dando en word, que es la segunda sílaba. Y por ese pequeño error no pudieron otras personas entender lo que él quería decir. Y por lo tanto te dice que si tú no sabes en dónde va el acento, que no le pongas acento. Y es un chiste muy gracioso en inglés. Dice así: If you don't know where to stress, don't stress. El que le entendió le dará risa. Bueno, continuemos. Las palabras y los sonidos no casan. Estamos en el mismo tema. Y dice la profesora que la forma más fácil que el ser humano crea palabras, crea vocabulario, es por alternando consonantes y los sonidos de los vocales, y así repitiendo consonante o vocal. Pero que no en el inglés, que en el inglés puede empezar tal y como le desee la gana, y por lo tanto es algo que se le dificulta mucho a las personas, incluso entender cuando alguien está hablando, que porque mayormente un nativo no empieza sus palabras con un vocal, que siempre van a pedir usar un consonante. Y usa ella esta oración que dice, "Can I have a bit of egg?" Para que nosotros podamos decir esa oración, para que otra persona que está aprendiendo inglés lo entienda, tendríamos que nosotros decir palabra por palabra y nos vamos a escuchar un poco como robots. Can I have a bit of egg? O un poco más fuera de lo normal. Normalmente un nativo diría Can I have a bit of egg? Y ellos incluso se empieza a reír, incluso la audiencia, porque dice, ¿se imaginan a un pobre alumno tratando de buscar en el diccionario veg? No existe, nunca lo va a encontrar. Dice que los no nativos no nos pueden entender porque no pueden reconciliar las palabras que han aprendido y han estudiado con las palabras que están escuchando. Y eso tiene que ver con lo que es el linking. Más adelante les voy a dar un poquito más sobre eso. Pero esto lo que están viendo acá es exactamente lo que es el linking. ¿Se ven esta palabra por sí sola? Y esta de acá. Bueno, vean cómo se van juntando para dar esa pronunciación. Ok. En el idioma de inglés, en el año 2010, creo que octubre 26, cuando fue hecho el video de Judy Thompson, la profesora Judy Thompson, en su presentación ella dijo que había 1.85 billones de hablantes en el idioma de inglés alrededor de todo el mundo y que solo 19% eran nativos. Eso equivale a un 350 millones de nativos, diciendo que 1.5 billones son no nativos. Y cuando ella, en sus tiempos, porque ha enseñado el idioma por muchos años, dice que de antes ella decía que no era su problema que no le entiendan, que el problema era de la otra persona que no le entendía a ella. Pero hoy en día tenemos a países comprando y intercambiando y haciendo negocios alrededor del mundo con otros países usando el idioma inglés. Y ellos solo están usando literalmente 2000 palabras para comunicarse. Eso es otra información que normalmente no te dicen. Y nosotros los nativos tenemos palabras de bancos de 1 millón de palabras. Y eso es porque el inglés está basado en expresiones. Es un idioma idiomático.
En el inglés hay 208 reglas gramaticales y ustedes solo aprenden normalmente 10 reglas. No, no, si vas a estudiar más, tal vez las tengas que hacer, pero normalmente si te piden como un ITP o un FCE, normalmente no tienes que pasar más a tantas reglas. Tal vez si estés usando un CAI o un TOEFL, te están pidiendo un poquito más de reglas, pero siempre va a ser mínimo 10, máximo 10 que yo diga, um, o un poquito más. Ok, continuamos. Dice que el idioma, como les había dicho antes, en la slide, que el idioma es corrido por expresiones. Y el ejemplo que ella da de cómo un nativo habla normalmente es con estas dos oraciones. Dice así: Last night we ate dinner at home. I cooked chicken. After dinner my husband washed the dishes. La noche anterior tuvimos una cena en casa. Yo cociné un pollo. Después de la cena, mi esposo lavó los platos. Eso es una oración 100% correcta gramaticalmente, ¿ok? Pero un nativo normalmente no habla así. Ellos usan otras expresiones para referirse a ciertas acciones. Por ejemplo, nosotros no comemos, nosotros tenemos una cena. We have dinner. Nosotros no cocinamos. We make chicken. We make dinner. Nosotros no lavamos los platos. Nosotros los hacemos. We do the dishes. Y la oración como normalmente se habla o lo diría un nativo es de esta forma. Last night we had dinner at home. I made chicken. After dinner my husband did the dishes. Eso sería lo más realístico. Ok. Otra cosa que tienen que entender es de que el idioma es muy exclusivo. Si tú te estás basando el idioma nada más en, por ejemplo, Business English, tu inglés va a ser limitado a solo ese tipo de vocabulario que normalmente vas a estar usando. ¿Qué pasa con los chicos de hoy en día? Su inglés de ellos se convierte un poquito más callejero, se convierte un poquito más de slang English, o incluso hasta lo empiezan a combinar y empiezan a hacer Spanglish. Su idioma de ellos se vuelve exclusivo para el que haya andado en su ambiente de ellos y aprendido el idioma. Por lo tanto, cualquier otra persona no lo va a entender. A mí incluso me pasa con otras personas de Estados Unidos, de otros estados. Si tú me dices, platica con alguien de Nueva York o de Brooklyn, me va a costar un poquito entender porque a veces usamos palabras distintas para referirnos a un objeto, a una acción o a una persona. En Texas, normalmente les gusta decir pop o soda pop a un refresco. Y nosotros en California normalmente solo decimos soda. Ok, vamos a continuar con la siguiente presentación. Collocation. Collocation o conocido como expresiones. Ella le está dando un ejemplo de adjetivos que describen los nouns. Los adjetivos dice que no siempre describen los nouns. Y eso es otro tema que más adelante podemos ver. Pero para que no se confundan, lo vamos a dejar en standby. Y los adjetivos que está usando es glad, happy, merry, ecstatic, joyful y gleeful. Los ejemplos que ella dice con esas palabras que no puedes cambiar, estas son las reglas donde las palabras tienen que ir juntas, por lo tanto el significado no será lo mismo o no será
no se escuchará bien. No se puede quitar Merry de Christmas. No puedes decir Happy Christmas o Joyful Christmas. Normalmente se usa Merry Christmas. Lo mismo para Happy New Year. No puedes decir Joyful New Year, Ecstatic New Year o Merry New Year. También para Happy Birthday y Merry Man y Joy to the World, etc. Estas colocaciones o expresiones no las tienes que tratar de memorizártelas todas por en sí. Esto conforme tú vayas leyendo y aprendiendo y usando las herramientas que te estoy dando en práctica, tú vas a aprender muchas cosas y créeme lo que te estoy diciendo. Va a ser en menos tiempo de lo que tú te imaginas si tú sigues estas instrucciones. Bueno, continuemos. David Ogden y la Voz de América. Esa es una persona y el otro es una compañía. Vamos a ver qué dice. En el 1930, David Ogden creó una lista de palabras básicas en el idioma inglés y él lo llevó alrededor del mundo y a países tal como China y la India. En el 1958, La Voz de América agregó 700 palabras a esas otras palabras que él había hecho y con esas palabras han estado transmitiendo las noticias a otros países tercermundistas desde el 1958. La suma total de esas palabras son de 1500 nada más. Hoy en día se ha actualizado a un poquito más de 2000 palabras, o creo que exactamente 2000 palabras. No ha incrementado mucho esas palabras básicas. Así que por lo tanto, ustedes solo aprenden eso y es una de las razones por qué se les dificulta entender a los demás. Disculpen, voy a regresar. Antes de pasar al otro tema, simplemente para que entiendan qué tan distinto, qué tan exclusivo es el inglés con los jóvenes. Ella usa el ejemplo de su hijo en una conversación de teléfono con su amigo que está teniendo enfrente de ella. Y que el muchacho le dice, gnarly dude, you scored a ThinkPad, that's sick. Que supuestamente su amigo de alguna manera obtuvo una ThinkPad y para él es algo muy padre o muy genial. Eso es lo que él quiso decir, pero usando palabras, expresiones, que si uno no sabe que lo está usando de esa forma, puedes malinterpretar esa traducción. Si un doctor te dice that's sick, tú estás en problema. No quieres que un doctor te diga that's sick. Tampoco un terapista o si lo está usando otra persona de esa forma, como una persona joven, pues está diciendo simplemente que está genial, que le gusta mucho la idea o que le ha gustado mucho lo que le hayan dado o le gusta mucho la experiencia, etcétera, etcétera. Ok, vamos a continuar con el siguiente profesor. El profesor Roberto Guzmán de TEDx, él es de Puerto Rico y él comparte con nosotros sobre unos métodos que él ha estado usando en sus clases para enseñarle a sus alumnos porque dice que él se llegó a un punto donde llegó mucha frustración que sus alumnos no pudiesen hablar el inglés. Dice, en papel, perfecto. Me saben las gramáticas, te escriben bastante bien, están respondiendo, dice, todo muy bonito. Te dicen que sabe el inglés, pero cuando te pones a platicar con ellos, empiezan a tartamudear o se empiezan a atorar o simplemente no pueden, se les atora, se atraban y no pueden continuar.
Y dice él que entonces él les empezó a enseñar el inglés sin tratando de enseñar inglés. Y eso se enseñó tres habilidades. Estas tres habilidades para que tú puedas participar incluso haciendo tu propia clase con tu hijo o para ti misma. um, Acuérdense que van a aplicar las herramientas que les voy a enseñar con sus métodos del profesor Roberto Guzmán. Apliquen estos métodos, son muy buenos. Créanme que ustedes solitos se van a enseñar el inglés siguiendo sus videos de el profesor. Yo voy a dejar en la información de abajo con los links de los videos que yo he estado hablando porque mucha de la información que estoy usando son de sus videos, así que les voy a dar su crédito. Ah, Otra cosa, al final yo voy a dar ya mis métodos para que lo puedan juntar todo como un rompecabezas y ya aplicarlo ustedes solos. Ok, continuamos. Y luego dice que para aplicar su clase, tú tienes que analizar, sintetizar, no sé si lo estoy diciendo bien, y evaluar lo que estés o la información que estén trabajando con. Por ejemplo, digamos que están hablando de un artículo de ciencias sobre el COVID-19. Si van a hablar de algún artículo sobre ese tema, tienes que analizar ciertas cosas. Uno, quién lo está diciendo, si es válido la persona, su información, si es alguien estudiada, si es alguien que solamente está repitiendo lo que escuchó. Tienes que evaluar si está siendo descriptivo con su información, si está respondiendo a preguntas o simplemente um, no sabe lo que está diciendo, etcétera, etcétera. A mí me gusta usar, sí, son las 5 comadres que les dicen en español, si no me equivoco. En inglés les llamamos las 5 Ws, que es el who, what, when, where, and why. El quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Son esas 5 preguntas que normalmente les enseño a mis alumnos que usen para todo lo que se estudie o lo que se hagan adentro del salón. Porque normalmente cualquier trabajo que hagamos, si tú usas esas 5 Ws, normalmente te va a dar la información que necesitas para, uno, aprender lo que sea el propósito del día, responder correctamente a las preguntas o simplemente que te vaya bien en un examen. Y esas habilidades esas 3 acciones que tienes que hacer, las tienes que hacer con esas habilidades que les estoy diciendo. Es nada más aprender a pensar críticamente. Él se enfoca mucho en de que tienes que hacer las preguntas correctas. Siempre tienes que ver de que lo que la persona te está diciendo sea correcto, identificar que así sea. Dice que tienes que identificar y neutralizar las logical fallacies. ¿Qué significa logical fallacies? Él usa el ejemplo donde el proceso de la información que tú estás tratando de transmitir pierde la realidad en esa parte por un momento y dice: Every time I forget my umbrella at home, it rains. Cada vez que a mí se me olvida la sombrilla en casa, llueve. Y como han tenido los de California un, un problema de sequía hace unos años atrás, ellos dicen: ¿te imaginas que eso sea cierto? Y podríamos solucionar el problema solo diciéndole a los de California que dejen sus sombrillas en casa y va a llover. Esos tipos de frases son las que tienes que encontrar, identificar y neutralizar para que te des cuenta de que no afecte a la otra información, que sí es cierto y sí importa. También tienes que identificar los niveles de cognición, ¿ok? ¿Qué está diciendo la persona? ¿Tiene sentido lo que está diciendo? Si no tiene sentido lo que está diciendo, ni pierdes tu tiempo, porque esa persona no sabe.
Y estas herramientas que él te está dando, que tú tienes que develop, ¿cómo se dice? Desarrollar, um, estas tú las vas a desarrollar por ti mismo. Tal vez si eres un profesionista ya tengas estas habilidades. Lo único que tienes que hacer es ahora aplicarlas con las herramientas que te estoy dando para que tú solito puedas tener la pronunciación nativa que tú quieres tener. Y ese es el propósito de todo, es enseñarte a pronunciar las cosas tal como se deben, cómo encontrar en dónde darle el acento y cuando se den cuenta van a empezar a entender lo que están leyendo y luego van a estar entendiendo no solamente palabras, sino oraciones, luego párrafos, luego historias completas. Así me pasó a mí, así le ha pasado a miles de niños y de verdad que este es un método que no se habla tanto de porque no es gramática. Pero ustedes que lo están escuchando, compártanlo con los demás porque es información muy buena. Ok, ahora llegamos a lo que es mis herramientas. Y lo que a mí me gusta usar mucho son los vocales, los sonidos de las vocales para enseñarte a pronunciar las palabras, encontrar cuántas sílabas hay para desmenuzar la palabra para que se te facilite la pronunciación y también encontrar el acento para que tú puedas darle ese acento en el lugar apropiado. Ok, como pueden ver en el slide y como se los dije al principio, hay dos sonidos del vocal. Está el largo y está el corto. Normalmente se enseña el corto porque 62% de todas las sílabas en el idioma del inglés se usa en el sonido corto. Y los sonidos largos tienen el mismo sonido como su nombre. Aquí pueden ver los 5 vocales: A, E, I, O, U. Esos mismos sonidos son los sonidos largos. Los sonidos cortos de las vocales sería A, E, I, A, E. Ahí les voy a dar unas palabras para que puedan escuchar la diferencia entre largo y corto. Primero vamos a hacer las cortas. A, apple. E, elephant. E, Indian. A, ostrich. A, umbrella. Ustedes mismos tendrían que hacer lo mismo con la tarea, ¿ok? Les dije que tenían que buscar 5 palabras por cada vocal en el sonido corto. Entonces me vas a dar otra con la A. ¿Qué otra podría haber? Apple, atmosphere. Y con la E, elephant, electricity, Indian, uh, inner, ostrich y umbrella. Ok, para no hacer tan largo el video, les voy a dejar hasta allí con los cortos, porque el propósito es nada más que entiendan cómo funciona, cómo lo van a hacer y después van a ver los resultados de sus esfuerzos. Ok, y los sonidos largos es tal y cual. A, E, I, O, U. Late, eight. Siempre me gusta que lo disminuyen. Cuando ustedes estén pronunciando la palabra y no puedan escuchar si es una larga o si es una corta, siempre que lo hagan, que le quiten la consonante anterior, como estoy haciendo con esta. Dice late, eight, ¿no? Y Ethernet, Ethernet. Ok, ice, ocean, university. Cada una de ellas que ustedes estén haciendo, simplemente si tiene más de una sílaba, tal vez te pueda ayudar eso de desmenuzarlo un poquito mejor.
Pero si ves que no tiene más de una sílaba, enfócate nada más en el vocal, ¿ok? Y haz la pronunciación que te acabo de decir. ¿Cuáles son las dos pronunciaciones de la I? La I es larga y la corta es short. Discúlpeme. La corta es I, ¿no? Que está acá. El sonido, los ejemplos están en la palabra Indian, ice. Ok, pero digamos que tú no sabes que esta es la larga. ¿Cómo lo vas a identificar? Bueno, tú puedes decir ice o is. Normalmente, ¿cómo se diría? No, disculpen. Normalmente es así como lo vas a hacer si tienen más vocales, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacer el de ocean. Digamos que no sabes si es O o A. Ok, ocean, ¿no? Ya lo estamos rompiendo. Digamos que, otra cosa que les quiero decir, y es muy importante, el español es tu herramienta más grande, ¿ok? Eso lo tienen que usar en todo momento al principio de aprender el inglés. ¿Por qué? La pronunciación de por sí es un poquito difícil porque es distinto a lo que normalmente está acostumbrando a hacer tu lengua. Recuerden que tu lengua es un músculo y le tienes que dar ese entrenamiento para que pueda acostumbrarse a hacer los sonidos tal como se deben. Y es así conforme vamos a practicar para que tú alcances esa pronunciación que todos o la mayoría les gusta de un nativo, ¿no? Ok, digamos entonces ocean, voy a usar el español, océan, ¿ok? Océan, ocean, océan. En español tiene 3 sílabas, pero en inglés solo tiene 2 sílabas. Obviamente no me voy a enfocar en las sílabas. Si vas a usar el español, solo te vas a enfocar para el sonido, ¿ok? Entonces ya más adelante vas a ver cómo sí funciona. Ok, si yo digo O o A, ocean, ocean, te vas a dar cuenta tú más adelante, conforme vas escuchando también las palabras, te voy a dar, esto también lo voy a escribir en la información del video. La herramienta, una de las herramientas más importantes que vas a estar usando también es el diccionario de Cambridge, cambridgedictionary.org. En esa aplicación o en esa página de internet puedes encontrar todo lo que tú quieras de inglés, desde gramática, las palabras, y es el que más correcto está. El, el, la aplicación la puedes descargar desde la App Store o también, como a mí me gusta ir directo desde el Google, porque te da más opciones en la página de ellos de internet que en la aplicación. No sé por qué, pero así funciona. Ok, um, regresamos a lo que dice Ocean. Ah, entonces dice O o A, E o E, A o A, Ocean. Eso es lo que vas a estar haciendo para identificar, ¿ok? Pero hay unas reglas que te voy a compartir para que eso, lo que estás diciendo, se te facilite. Vamos a ver la siguiente página. Dice así, la primera regla es de que cuando hay un solo vocal en la palabra, normalmente usa su sonido corto. Como pueden ver acá, tengo el ejemplo de can y mad. Si escuchan cuidadosamente, es an y ad. An y ad. Can, mad. Y la segunda regla dice
que cuando hay dos vocales en una palabra, la primer vocal siempre va a decir su sonido largo y la segunda vocal va a estar en silencio. Por ejemplo, came y made. ¿Ok? También para encontrar el acento de las sílabas, que esto es más adelante, bueno, disculpen, no se vayan a olvidar de los sonidos de las vocales. Acuérdense que son dos, ¿ok? Vamos a practicarlos con estas palabras que tengo acá. Ok, digamos que banana es una palabra que encontraste en el diccionario y no sabes qué significa, ¿ok? Y vamos a hacer los sonidos en español. Banana. O para que no se confundan con el español, olviden eso de estarlo pronunciando. Quiero que vayan a buscar, cada vez que encuentren una palabra, lo busquen en el diccionario de Cambridge, porque ahí le van a dar cuántas sílabas hay y en dónde está el acento. Eso es nada más al principio para que ustedes se vayan guiando y ayudando, ¿ok? Pero más adelante, una vez que ya aprendan a pronunciar las palabras, ustedes van a tener que estarlos buscando por sí solos. Van a decir, y sé que se escucha chistoso, pero que no les dé pena. Es exactamente lo que les estoy mostrando, como lo estoy haciendo, como se empieza a pronunciar. Y dices así, banana. Esa ahí no tiene nada de acento. ¿Cómo le voy a buscar el acento? Muy fácil. Lo único que tienes que hacer es decirlo un poquito más fuerte, más largo y más alto. Vamos a poner ese acento en la primera sílaba de banana. Se escucharía así. Banana, que no se escucha muy bien. La segunda, que sí es correcto. Banana. Y en la tercera, que no es correcto también. Banana. Y es así como vas a identificar dónde va el acento. ¿Ok? Las sílabas, tú solito te vas a ir dando cuenta. Digamos que university no está todavía. Entonces, conforme tú vayas dándole los sonidos a cada vocal, consonante, tú vas a ir entendiendo cómo se va diciendo. Si no sabes cómo pronunciar la palabra en inglés, usa el español primero. University, university, identity, banana. Eso es usando todo el español. Eso te va a dar una guía nada más cuando estés totalmente perdido o simplemente no sabes. No estoy diciendo que te va a dar las respuestas 100% siempre, pero seamos honestos. El español, si no lo usas, que es una gran herramienta, entonces solo lo estás desperdiciando. Ok, y eso va a ser todo por hoy. Esas son las herramientas, se los voy a recalcar. Uno, en lo importante del idioma es el acento, el linking que es las conexiones de las palabras y los collocations y expresiones. Eso es lo que recalca la profesora Judy Thompson. El profesor Roberto Guzmán, él recalca de que tienes que hacer tus trabajos de una forma donde no tiene que ser tan estresante o tienes que estar aprendiendo la gramática, de que tú busques temas interesantes para ti o para tu hijo o tu amigo y que se pongan a hablar sobre esos temas. Si al principio se te dificulta mucho con el listening, te voy a dar un consejo de que empieces leyendo. Empieza literalmente con solo una palabra. En la tarea que que les dejé, de eso se trata, de que ustedes aprendan a cómo desmenuzar cada palabra, no solamente en escrito, sino en la pronunciación. Que cuando los vayan diciendo, lo vayan escribiendo, lo vayan diciendo en alta voz,
para que se vayan entrenando su lengua a esos movimientos que se le tiene que dar. Todo esto tiene que ver con lo que es la fonética. Um, la fonética para mí es algo un poco confuso. En Estados Unidos normalmente no te enseñan la fonética. Y aquí sí, en México sí te enseñan la fonética. O tan siquiera en los exámenes salen a veces la fonética. Los siguientes videos van a ser sobre ejercicios de cómo tú puedes aplicar tus herramientas. Si hay algo que no entendiste de todo el video o de las herramientas, cuáles son tus herramientas o cómo usarlas, por favor déjame un comentario y con mucho gusto trataré de explicártelo un poquito mejor. Pero regresa otra vez recalcando las herramientas. El profesor de Robert, estos temas que tú vas a encontrar, no los hagas muy difíciles. No tienes que encontrar algo de ciencia. Empieza con algo sencillo, con un libro de niños, con 5 palabras, con una oración, una frase, etc. Y simplemente empieza a entrenar tu lengua a esos movimientos, a esos sonidos de las vocales, a esos sonidos de las sílabas. Y cuando te des cuenta, tú solito vas a empezar a dar el linking y es así como a mí me pasó y yo empecé con también tarjetitas de Pokémon y de Yu-Gi-Oh! Esos tenían información que yo tenía que traducir para mí porque si yo no lo sabía yo no pudiera usar esa tarjeta y es así como me forcé a aprender esas palabras y no solamente me las aprendí pero también las aprendí a pronunciar. Bueno, espero que se encuentren bien, se estén quedando en casa y cualquier pregunta que tengan sobre la gramática del idioma, no voy a estar hablando tanto sobre eso en estos videos, pero si es algo que te interesa, con mucho gusto te puedo apoyar. Recuerda que el diccionario que les estoy diciendo, también ahí pueden encontrar toda esa gramática y se los explican con detalles. Ok, hasta luego, nos vemos pronto. Bye bye.